es qué son las creencias o los valores que una organización tiene. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué las organizaciones tienen tantos tipos de culturas internos? Si en realidad todos la comparten. Es decir, ¿por qué tienen tantas creencias diferentes si todos están dentro de la misma cultura? Entonces, la primera pregunta que uno se hace a partir de esto es decir, ¿qué separa a la gente que comparte una misma cultura dentro de una organización? ¿Qué es lo que la separa si comparten esas mismas creencias y esos mismos valores? Entonces, la primera conclusión que uno saca, inicial, es que todas las ideas que uno tiene en la cabeza, cualquiera de nosotros que tengamos en nuestra cabeza, son producto de las creencias que nosotros tenemos. Y la otra conclusión que uno puede sacar rápidamente es que todas las creencias fabrican distintos tipos de ideas. Es decir, que aunque compartamos una misma creencia, las ideas pueden ser distintas. Podemos compartir una misma creencia sobre el matrimonio, pero por ejemplo tener ideas diferentes. Hoy está muy de moda, por ejemplo, un matrimonio abierto, y otros dicen, no, para mí la creencia de un matrimonio es que tiene que ser siempre uno a uno y no puede intervenir otra persona. Para mí la creencia dentro de una organización significa que tengo que obedecer los procesos y políticas que me plantean. Por algo están. Y otros con la misma creencia dicen, sí, hay que obedecerlas, pero hay que entender el concepto de obediencia. ¿Y cuál es ese concepto? Es entender que están hechas para ser superadas. Entonces, frente a una misma creencia, puede haber miles de ideas, que el concepto fundamental de estas ideas es que justamente separan y es lo que genera lo que llamamos múltiples culturas dentro de una propia cultura. Si este concepto de múltiples ideas se da, también uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué origina esta cultura? Porque la cultura a veces que se origina inicialmente en una organización, con el tiempo va cambiando. Más lento, más rápido, con mayor dolor, con menos dolor, pero la cultura va cambiando. Entonces la pregunta es, ¿qué define esa cultura? O esas creencias, para verlo desde otra perspectiva diferente. Entonces, el punto más interesante en esto es pensar que el origen de la cultura, el origen de las creencias, tiene una particularidad que no podemos dejar de lado, que es la relación humana o la forma que las vinculaciones humanas se van dando dentro de la organización. Es decir, que la relación entre los individuos afecta a las creencias y afecta a la cultura. En la medida que esa relación se afecte entre las personas, genera no solamente que las creencias vayan modificándose, que las ideas se vayan modificando, sino también genera que esa relación entre las personas se vaya acomodando de acuerdo a la intención personal muchas veces y no a la intención cultural inicial que la organización tiene. Es decir, que con el tiempo, la forma en que los individuos comienzan a relacionarse, la forma en que los individuos comienzan a vincularse, crea una estructura de creencias, una estructura cultural que se antepone a la cultura inicial que habíamos tenido. Es decir, que se aferra más mi capacidad de relación con los demás que las propias creencias iniciales que la cultura, al ingresar a la compañía, me había explicado que debía seguir. Es decir, fíjense que el concepto inicial de cultura entonces, el concepto inicial de cultura histórica en una compañía, comienza a tener una forma diferente de verlo, es decir, a partir de la relación humana. ¿Y cómo es esa relación humana que vamos teniendo dentro de una organización? Es una relación vinculada al poder.
Es decir, algunos tienen más poder, otros tienen menos poder, otros consiguen tener poder, otros renuncian a ese ejercicio de tener poder. Entonces, toda esa vinculación que se va dando también afecta a la forma que nosotros vamos vinculando a la cultura dentro de la organización. Por lo tanto, fíjense que la creación de ideas, de formas distintas, de pensamientos diferentes, comienza de a poco a subordinarse al efecto cultura, al efecto creencias y al efecto relación entre las personas. Por lo tanto, todo ese concepto inicial de pensar distinto, porque la innovación exige un pensamiento distinto, se subordina a las creencias, a la separación de las ideas y a la relación entre las personas. Pero podemos todavía hablar un poco más de cultura. Y una de las cuestiones fundamentales que tiene la cultura es que la cultura define respuestas. Entonces, cuando una cultura define respuestas, es decir, una respuesta es todo aquello aprobado por las creencias, todo aquello aprobado por las relaciones, todo mi pensamiento, toda mi mente se focaliza en potenciar y en divulgar esas respuestas. Es decir, que me olvido del concepto fundamental que me ayuda justamente a provocar innovación, que es todo lo contrario. Es decir, es la pregunta, no es la respuesta. Pero la respuesta me acerca a la cultura inicial, a las creencias y a las ideas iniciales, me acerca a la relación con el otro y además la respuesta se expresa en la cultura organizacional. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿de qué manera se expresa la respuesta en la cultura organizacional? Y aquí pido que pensemos un segundo esto, porque es muy importante. La respuesta significa que es algo que ya está definido. La respuesta significa que es algo que ya está aprobado. La respuesta significa que es algo que ya fue pensado, por mí o por otro, no importa, pero fue pensado. La respuesta implica algo que el otro está esperando, de acuerdo a lo que el otro piensa que yo tengo que decir. La respuesta, por lo tanto, se transforma en un mecanismo de coordinación entre las personas para sostener incluso aquello que no tiene ningún tipo de sentido sostener. Entonces la pregunta es, ¿qué sostiene la respuesta? Pero para preguntarnos qué sostiene la respuesta, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo se manifiesta la respuesta dentro de una organización. Y yo les hago esta pregunta a todos los que están aquí. Esta pregunta, ¿dónde se manifiesta la respuesta? ¿Dónde están manifestadas? Ahora uno escribe alguna idea por ahí. Vamos, alguno escribe alguna idea. No, déjalo porque no está en el cable. Déjalo. De a poco, no se atrevan todos juntos a escribir, A ver, ¿quién escribe una respuesta? ¿Dónde se manifiesta? En el clima laboral, dice Senia. Sí, absolutamente, es parte del clima laboral. Bien. Y Senia, la pregunta es, ¿cómo se crea ese clima laboral? ¿Cuál es el límite de ese clima laboral que estamos teniendo? En las actitudes de las personas, claro que sí, Guillermo, absolutamente. En la actitud de las personas. Acá Adelia plantea lo mismo, en la actitud, en las conductas, plantean así. Bien, excelente, claro que sí, absolutamente. Pero también tienen que recordar algo. Todas esas conductas, esas actitudes, el estilo de liderazgo que plantea Claudia, claro que sí, el estilo de liderazgo, ¿saben dónde se refleja? En las políticas y en los procesos que la compañía tiene. Todo eso que ustedes acaban de decir, las respuestas se ponen en las políticas y procesos y metodologías que la organización elige para seguir adelante. Y fíjense que lo loco de todo esto, y acá Javier dice la productividad, claro que sí, Javier, ahora vamos a tocar ese tema en la tercera pregunta. Pero lo loco de todo esto
es que todas esas conductas, esas actitudes, ese liderazgo que plantean todos ustedes, incluso la productividad, se plantean esas respuestas en las políticas, en los procesos y en las metodologías que la organización elige para seguir adelante, que a su vez son los límites que no permiten poder pensar fuera de los límites. Es decir, lo que elegimos como políticas, como procesos, como métodos, como procedimientos, como normas, son los mismos límites que la cultura me dice, de acá no podés salir. Y yo levanto la mano y digo, muchachos, quiero pensar algo distinto. Y la cultura me dice, no, porque estas son nuestras respuestas. Entonces se produce una dialéctica, una dicotomía entre el pensamiento y la capacidad que tengo de escaparme de las respuestas que la misma organización me propone. Es decir, para resumir este primer punto, lo interesante de esto es darse cuenta que la cultura propone respuestas que son difíciles de escapar. Entonces, si la respuesta nos vincula, como arrancamos diciendo, si las respuestas son nuestras creencias, si las respuestas son nuestras ideas, si las respuestas se plantean nuestras actitudes, formas, conductas, liderazgos, productividad, etcétera, planteados en lo que son políticas, procesos, programas, normas, etcétera, que tenemos dentro de una organización, la misma cultura hace de frontera entre lo que es permitido, respuesta, y lo que no es permitido, el pensamiento. Entonces, cuanto más respuestas tenga, más me aceptan dentro de esa cultura. Cuanto más preguntas, cuanto más pensamiento, más me rechazan dentro de esa cultura. Entonces, fíjense que el concepto para definir cultura es realmente terrible en el campo de innovación. Si solamente defino cultura como el conjunto de creencias que nos une dentro de la organización, no solamente estoy siendo un hipócrita porque sé que no es así, sino que además estoy absolutamente equivocado en el concepto de cultura para poder trabajar el concepto de innovación. Entonces, nuestra primera pregunta, ¿puede definirse la cultura? La respuesta es sí. ¿Afecta a la productividad? Como dice Javier aquí, sí, claro que afecta a la productividad. Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Si la productividad es la relación entre lo que tengo y lo que puedo obtener, es decir, entre lo que pongo y lo que saco, esa relación directa que hay entre los recursos utilizados y los recursos obtenidos. Desde el campo de la innovación lo vamos a ver distinto. ¿Dónde podemos trabajar eso? Y hoy nuestra conversación está solamente enfocada en por qué la cultura se almuerza la innovación. Nuestra próxima conversación va a ser cómo hace la innovación para almorzarse la cultura. Va a ser distinta, pero hoy nos vamos a dedicar a eso, a entender por qué la cultura se almuerza la innovación. Me gustaría pasar a una segunda pregunta, que también es obvia. ¿Y por qué hago estas preguntas obvias? Por lo de siempre, cuando me preguntan, Walter, ¿qué es innovar? Y siempre digo que innovar es redefinir lo obvio. Y lo que estamos haciendo en esta charla de hoy es redefinir lo obvio. ¿La cultura es algo obvio? Sí, lo vamos a redefinir. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta que quedó con respecto a la primera? Amigos, por favor me escriben en el chat, así hacemos esto interactivo. Y yo de paso me tomo un mate argentino, que es la bebida preferida de los argentinos en general, ¿no? Aunque en El Salvador es el café la bebida preferida. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Seguimos entonces. ¿Todo claro? ¿Está claro? Dice Augusto, muchas gracias. Muy bien. Seguimos con la pregunta. La segunda pregunta. ¿En dónde se manifiesta la cultura que reduce la gestión de la innovación? Dijimos antes que se manifestaba justamente en la estructura organizacional, en la forma que se coordinan, en las políticas, en los procesos, en las normas, en todo lo que está por ahí. Y dijimos hace un ratito que esa manifestación es el límite consciente entre lo que es permitido y lo que es dudoso.
o para llamarlo de una forma un poco más rimbombante, entre lo que es permitido y lo que es absurdo. Entonces, uno se pone a pensar y dice, ¿qué es entonces la política, los procesos, las normas y la estructura? Por lo cual, de alguna forma, reducen esa capacidad de innovación, esa capacidad de redefinir lo obvio, esa capacidad de pensar lo que ya fue pensado, porque en realidad la innovación justamente es eso, es pensar lo que ya fue pensado. Porque si no pensamos lo que fue pensado, entonces estamos parados en una respuesta que no nos lleva a ningún lado. Entonces el punto fundamental aquí es por qué esa cultura retiene la innovación, no le permite salir. Y acá vamos a ver otro aspecto fundamental en esto. ¿Qué ventaja tienen las respuestas? ¿Qué ventaja tienen las respuestas para una cultura organizacional? Y tienen varias ventajas. La primera es su velocidad. Yo pregunto algo y me responden velozmente. Es decir, que ante una situación de pregunta me responden rápidamente, entonces la ventaja más importante que tiene una respuesta es que es veloz. Otra ventaja enorme que tienen las respuestas es que ya están aprobadas. No doy nada que no esté aprobado. Por lo tanto, si está aprobado, aún estando mal, no me equivoco, porque ya está aprobado. Es decir, que estando mal, tampoco me equivoco. Entonces, frente a esta prueba de que me remito y me concentro en la respuesta para dar rápidamente una respuesta, rápidamente una sensación de conocimiento hacia el otro, aumenta la velocidad de interacción, pero no aumenta la velocidad de asombro. Repito esto, aumenta la velocidad de interacción, pero no aumenta la velocidad de asombro. Es decir, aumenta la velocidad de la rutina. Y en la rutina se pierde el interés. No hay rutina vinculada al interés. No hay rutina vinculada a la curiosidad. Estamos todos pensando en la respuesta correcta para ser aprobados. En cambio, en la innovación tenemos que estar trabajando en los conceptos de absurdo, es decir, en lo que está fuera de lo que está aprobado. Si esa transferencia de pensamiento se da en la organización, analicemos justamente esto, que también es muy importante. Si nosotros tenemos métodos, procesos, políticas, etcétera, dentro de una organización, la mayoría de los métodos que una organización tiene son métodos que la organización ha comprado. Cuando planteamos estrategias, son estrategias que muchas veces copiamos de otra organización. Cuando hacemos políticas, muchas de las políticas que tenemos son copiadas de otras organizaciones que han tenido el éxito en hacer esas políticas. Entonces la pregunta es muy simple, que va en contra de la organización. Si un método es una respuesta, si una política es una respuesta, que hemos tomado desde afuera para seguir adelante, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Y lo que estamos haciendo es justamente perder la capacidad de pensamiento, traducido de otras formas. ¿Qué es un método? ¿Qué es un proceso? Además de ser un límite establecido por la organización que decidimos no modificar. Un método es el pensamiento de un tercero que yo aplico. A ver si entendemos este concepto, que es muy importante. Yo quiero incorporar en mi organización para mejorar, hacer mejora continua o innovación, quiero incorporar Lean, teoría de construcciones, lo que ustedes quieran, cualquier sistema, Six Sigma, el que ustedes quieran. 6 sombreros para pensar de bono, el que ustedes tengan ganas de incorporar. La pregunta es, cuando estoy incorporando esto, estoy incorporando el pensamiento de otro en mi organización. Es decir, hay alguien que pensó
y que dio una respuesta que le llaman método, y ese alguien que pensó, lo pongo en mi organización. Es decir, que hasta mi propia capacidad de pensamiento la dejo de lado porque hay otro que lo hace por mí. En otras palabras, la cultura comienza a expandir en todos nosotros esa forma de pereza de pensamiento. Repito esto, de pereza de pensamiento. Todas las respuestas van generando en nosotros pereza de pensamiento. ¿Para qué voy a pensar yo si está Javier, está Guillermo, está Juan, está Will, está Seña que piensa por mí? ¿Para qué me voy a esforzar? Y si Seña se equivoca, tengo incluso la capacidad de saber a quién echarle la culpa. Entonces la pregunta que uno viene acá en primer lugar es, ¿hay posibilidad de pensar sin error? ¿Hay posibilidad de pensar sin equivocación? La respuesta es no. Entonces la pregunta que uno se hace es si estoy dispuesto a hacer ese sacrificio o no. Entonces, ¿dónde se manifiesta la cultura? Se manifiesta justamente en todos esos procesos que me ayudan a tener pereza de pensamiento. Decido que otro lo haga por mí, porque si otro lo hace, yo puedo aplicarlo mejor y tener el éxito que la respuesta me da. Si esta incapacidad de ser curioso, si esta incapacidad de tolerar los errores y las equivocaciones que tenemos dentro del campo de innovación, en el campo a nivel cultural, no hay posibilidad de seguir adelante. Entonces, las respuestas que empiezan a hacer, ¿qué hacen los métodos? ¿Qué hacen las políticas? ¿Qué hacen los procesos para todavía generar que la gente aprecie, quiera, desee la pereza del pensamiento? Y esta es mi pregunta hacia todos ustedes ahora. ¿Dónde se nota esto? ¿Cuáles son las acciones, los efectos más comunes donde la pereza de pensamiento se muestra? Es decir, ¿cómo provocamos esa pereza de pensamiento en la organización para reducir esa gestión de innovación? A ver, ¿quién me ayuda? Me siento como en casa, nadie me responde. Me siento mal. ¿Alguna idea? Ahí está, bien, Nasif. Mantener el liderazgo. Bien. Recuerda, Nasif, que el liderazgo en innovación tiene dos conceptos fundamentales. Te casás con dos mujeres. Con Soledad, por un lado, porque cuando decidís ser líder, decidís estar solo. Porque en el momento de tomar una decisión, estás solo. ¿Y sabés quién es la otra mujer que te acompaña? Una es Soledad. ¿Cuál es la otra mujer? Rápido, 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 vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es la otra mujer que me acompaña en el liderazgo? Nasif decidió no ser más líder, me parece, a partir de ahora. Bien, Nasif, angustia, absolutamente. Soledad y angustia me acompañan permanentemente. Claro que sí, absolutamente. Bien, amigos, entonces, dice, a ver, perdón, acá ¿quién está marcando que no puedo ver? Juan, hay que pagar derecho de piso para innovar cuando el pensamiento que estás poniendo en práctica no es tuyo. Absolutamente, claro que sí, ese es el punto. Ese es el punto. Claro que sí, tenés que pagar el precio para eso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? Esa es la pregunta. Porque cuando estás dispuesto a pagarlo, estás solo, Juan. Estás vos con angustia y nadie más. Y todos te miran de costado. Y acá Seña se ríe, soledad y angustia. Absolutamente, Seña, reíte, pero es cierto. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuáles son los efectos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con buscar la innovación? ¿Cuáles son esos efectos que estamos buscando, que tenemos que buscar? Y acá, estos efectos que quiero conversar con ustedes son básicos. Son muchos más, pero intenté reducirlos en dos para que se entiendan rápido. La primera es la recurrencia, es decir, administrar bien lo que sabemos que hacemos mal. No hay efecto más tremendo para una persona
que saber que lo que está gestionando todos los días son errores y que los tiene que ocultar. Traducido de otra forma, tengo que gestionar un sistema de información que no sirve, pero mi jefe me lo pide. Tengo que gestionar un sistema de premios para mi gente cuando sé que no tiene sentido, pero me lo piden igual. Tengo que hacer un sistema de selección cuando no tiene ningún tipo de sentido, pero lo tenemos que hacer igual. Me piden que trabaje con algún sistema de mejora continua cuando sé que no vamos a conseguir nada. Me piden que trabaje con creatividad y contrato 150 consultores que me hablan de creatividad y de modelos de creatividad cuando sé que a nadie se le va a caer una idea porque ninguno tiene un mínimo de curiosidad. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? Gestionando bien lo que hago mal. Si yo les preguntase a ustedes todos los días si tienen errores en la gestión de los procesos que ustedes hacen diariamente, no hay nadie en esta charla que me pueda decir que no. Todos me van a decir que sí. Y la pregunta es, ¿por qué lo seguimos haciendo? Respuesta que vamos a dar en nuestra tercera pregunta del día de hoy. Y el otro punto importante lo dice un amigo mío que se llama William Shakespeare. Cuando leí El Rey Lear por primera vez, hace mucho tiempo, que lo volví a leer varias veces, el Rey Lear dice algo que es maravilloso. Si quieres matar la motivación de la gente para que piense, para que haga algo distinto, para que pueda meditar fuera del límite, que escape de la memoria, porque entre paréntesis, la estructura, los métodos, etcétera, apelan a la memoria y no al pensamiento. Esto es un tema larguísimo para charlar y realmente interesantísimo. William Shakespeare dice esto, o el Rey Lear en el escrito de William Shakespeare dice, simplemente dilata tus decisiones, es decir, posterga tus decisiones, es decir, procrastina tus decisiones. Si procrastinamos, si dilatamos, si estiramos, si proyectamos hacia adelante las decisiones, le quito todo el nivel de voluntad a mi gente. ¿Y saben quién es el culpable? Nadie. Porque nadie se hace cargo de eso. Si ustedes quieren matar la motivación de alguien que tiene intenciones de pensar, posterguen todas las decisiones, posterguen todo lo que están dispuestos a hacer. Y simplemente con eso los matan. Entonces me queda una tercera pregunta ahora para hacerme y hacerles a ustedes también. En relación a por qué la cultura organizacional se almuerza a la innovación. Y es preguntarme, o preguntarles a todos ustedes, ¿por qué ocurre eso? Es decir, esperen que estoy colocando aquí la pregunta. Acá está. ¿Por qué está pasando esto? Y, perdón, con respecto a la pregunta 2, ¿alguna pregunta? Con respecto al punto 2 que hemos charlado. ¿Alguna pregunta con respecto al punto 2? ¿Algún comentario? Claudia Esperanza, está claro. Bueno, tenés un nombre muy bello, Claudia. En mi último libro, que se llama Cuentos Reales de Innovación para Empresas que Gestionan Ficción, hay un cuento que se llama Las 7 Mujeres de la Innovación. Y dentro de ese camino que se encuentra este hombre con 7 mujeres, la primera lleva tu nombre, Esperanza. Así es un libro, un nombre bellísimo, que es el primer nombre que arranca este cuento de las 7 mujeres de innovación. Que por cierto, el libro ya está en Amazon y también la gente de IBMI le va a llegar el libro en 15 días más aproximadamente. Seguimos, amigos, entonces, con nuestro último punto importante y después vienen las preguntas que ustedes quieren hacerme y las respuestas. ¿Qué sostiene la cultura aún sabiendo que va en contra de la innovación? Fíjense esta tercera pregunta. Todos sabemos que esta cultura que tenemos va en contra de la innovación. Todos sabemos que esta cultura no sirve para la innovación, porque no es una cultura innovadora, tema que, insisto, hablaremos en nuestra próxima reunión.
Entonces la pregunta es, ¿qué sostiene? ¿Qué sostiene justamente a esta cultura? Y hay 2 o 3 puntos que quisiera remarcar rápidamente. Rafael dice la rutina. Sí, Rafael, absolutamente. La rutina es algo que sostiene enormemente a esto. La inercia, dice Nassif. Sí, claro que sí. La inercia también es un punto importantísimo. La inercia es la continuación, es una ley de Newton, correcto, sí. La comodidad, claro que sí, excelente. Bien, ¿qué más? Pero fíjense que la inercia, la comodidad, la seguridad, la rutina, tienen una condición común todas ellas. ¿Saben cuál es esta condición común? Es que yo ya sé qué va a pasar, conozco el final de la película, es decir, tiene la angustia como centro. Cuando yo ya sé qué va a pasar, automáticamente sé que tengo una angustia de saber cuál es el final de la película. Es decir, me vuelvo un spoiler, ya sé qué va a pasar. Y cuando eso pasa, la angustia está. ¿Saben por qué está la angustia? Y acá viene algo que es maravilloso. ¿Saben por qué se produce la angustia? Porque en todo lo que ustedes mencionaron, que quiero repetirlo, en la rutina, en la seguridad, en la comodidad, en la inercia, hay algo que es terrible, que por eso genera tanto nivel de angustia. ¿Saben qué es? Saber que tengo incapacidad para poder modificarlo. Cuando yo me centro en algo, que tengo incapacidad de antemano, ya sé que no puedo modificarlo, aunque quiera, entonces lo único que me liga, que me acerca a ese objeto es angustia. Y en la angustia yo le pido a la gente que innove. Digo, tenés que innovar. Me dicen, pero ¿cómo querés que innove si yo estoy en la mitad de la angustia? Ya sé cuál va a ser el final de la película. Sé el spoiler, acá tengo a alguien que me va contando el final de la película. Pero vos tenés que innovar igual. La pregunta es, ¿cómo querés que innove cuando la angustia es lo que me liga al objetivo? Ya saber de antemano que no puedo hacer nada para modificar. ¿Hay algo más angustioso que eso? Sí, el matrimonio, pero eso es un tema aparte que hablaremos en otro momento. Alguien que ya tiene 30 años de matrimonio se lo puede contar con absoluta tranquilidad. No, es mentira, amo a mi mujer muchísimo, estoy muy feliz con ella hace 30 años, pero siempre la bromeo con esto. Bueno, Guillermo dice 34. Bueno, entonces él está más angustiado que yo todavía. Así que voy a tener que... Nasif, no, 47, Nasif. No, Senia, 7 años y ya estás angustiada. No, no, por favor. Ah, y enamorado, dice Nasif, y enamorado. Bueno, además de angustiado, mentiroso, peor todavía, una doble condición. Para la próxima, por favor, Nasif, me lo dejan afuera, ¿eh? Además de angustiado, miente, así que, por favor, este tipo de personas no los queremos. Y enamorado, dice que es genial. Pero el punto fundamental en esto, amigos, es que no le podemos pedir a alguien que innove en la angustia. Cuando yo ya sé el final de la película, ya estoy angustiado, porque sé qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué sostiene la cultura aún sabiendo que está en contra? La rutina, este spoiler que genera angustia. Número 1. Número 2. ¿Qué hay detrás de las respuestas? ¿Se preguntaron alguna vez por qué le cuesta tanto a alguien que tiene poder en una organización, un director, un gerente general, un presidente, un gerente de primera línea, etcétera? ¿Por qué les cuesta tanto modificar aún sabiendo que se está equivocando? Es una cosa de loco. Yo voy a mi director y voy a contar un caso de un gran amigo mío que me contó una vez que le preguntaron y le dijeron, ¿qué es lo peor que le puede pasar a esta organización? ¿Cuál es el costo más grande que tiene esta organización? Y él le dijo abiertamente, dice, háblame, le dice el CEO, háblame con absoluta tranquilidad. Y él le dice, ¿sabe cuál es el costo más grande que tiene esta empresa? Bueno, usted no permite innovar, usted no permite mejorar, usted no permite pensar. Y el CEO le dijo, tenés razón, te quiero mucho. Y el otro día lo despidió. El punto es, ¿saben qué está detrás de la respuesta? ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Acá dicen, Claudia, Esperanza,
Papel de los líderes en innovación, claro que sí, Claudia, si no participan muchas veces en innovación. El ego, dice Javier, absolutamente, claro que sí. El ego es terrible, absolutamente. El ego es la forma de demostrar el miedo que tengo a liderar, pero liderar en serio, liderar desde el ejemplo, liderar desde la credibilidad. Es la forma soberbia de mostrar un miedo que intento ocultarlo con el musgo de la seguridad que jamás alcanzaré. Esa es una realidad enorme que tenemos. Detrás de la respuesta existe el mantenimiento del poder actual. El gran problema que tiene la innovación, amigos, es que la respuesta hace mantener el poder actual. Por lo tanto, si la respuesta mantiene el poder actual, entonces, ¿para qué quiero cambiar? Si modificar esto es modificar mi poder, es modificar mi status quo, es modificar mi forma de relación, es modificar el gozo, el ocio que tengo con la tranquilidad de tener las respuestas. Entonces estamos confundiendo enormemente mis intereses personales con los intereses de la organización. Estamos confundiendo enormemente el concepto de innovar, de pensar con mi comodidad y con mi ocio. Y eso es lo que va para atrás. En otras palabras, la respuesta sirve para mantener el poder que ya está establecido. No se lo olviden, porque eso es fundamental. Por eso cuesta tanto que una organización pueda innovar. Y teniendo entonces, dice Nassif, entonces es el miedo de perder el poder. Absolutamente, Turco, claro que sí, Turco. La gente no quiere el poder una vez que ya lo tiene, no lo quiere perder. Entonces la respuesta lo sigue manteniendo. Y lo sigue manteniendo la respuesta que aún no sirve. La respuesta estúpida también lo mantiene, porque la cultura se volvió estúpida. Entonces, lo que estamos vinculando es estupidez. Y acá viene el otro punto importante que te quiero hablar con ustedes. Juan dice, pensar que lo que tienen es lo mejor y no hay otras alternativas. Absolutamente. Cuando vos pensás que no tenés alternativas, es cuando dejás de pensar, es cuando la pereza de pensamiento te viene a vos. Por eso la excusa no es otra cosa más que la expresión de pereza de pensamiento. Entonces, te digo, Juan, hagamos esto. No, no hay posibilidad, olvídate. Entonces, estoy apelando a la pereza de pensamiento. Y después te digo, Juan, tenemos que innovar. Y vos me decís, Walter, ¿innovar en dónde? ¿Innovar en la pereza de pensamiento? ¿No es una contradicción? Y yo te digo, sí, Juan, sabes que tenés razón, sigamos como estamos mejor. Vos cobras tu sueldo, yo cobro el mío y estamos cómodos, sigamos así. Acá plantea alguien, lo peor que le puede pasar a una organización es que le vaya bien porque no innova, absolutamente, absolutamente. Y es más, Jorge, un gran amigo colombiano que vive en Panamá, Jorge, y hay un punto que es fundamental y que Jorge lo está tocando, que ya lo he explicado en alguna otra situación. ¿Qué significa la productividad en una cultura que no tiene sentido para innovar? ¿Qué significa la productividad en una cultura donde está apegada, donde ama a la respuesta como forma de vinculación entre las personas? Que es patético, es absolutamente patético, pero es real, Entonces, la rentabilidad, la productividad en toda esta situación tiene una vinculación directa entre dos puntos. La productividad es igual a la rentabilidad sobre la tolerancia a la estupidez organizacional. Cuando yo planteo esto y lo hablo abiertamente, y de hecho tengo fórmulas para demostrarlo y tengo indicadores, cuando la productividad está vinculada a la rentabilidad sobre el nivel de estupidez permitido dentro de una organización, es decir, el nivel de tolerancia que tenemos a la estupidez, entonces todo continúa, porque la rentabilidad es el hacha, es la hoz que corta toda la estupidez, porque nos sobra el dinero. Entonces cometemos un montón de estupideces porque no pasa nada, no pasa absolutamente nada. El otro día estuve en un banco acá en Argentina
y entré, estuve 2 horas hablando con un gerente de un banco muy importante. Mientras yo estaba hablando con él, estaban todas las personas que estaban trabajando con él metidas en su computadora comprando bonos, cambiando dólares, que acá en Argentina está muy de moda, haciendo esto, buscando vacaciones. Yo estuve 2 horas y nadie, que eran 7, nadie estaba haciendo nada de lo que debería hacer. Le dije al gerente, ¿te das cuenta de esto? Y me dice, ¿cómo querés que lo solucione? Digo, esto es muy simple. La productividad de este banco, que además es de primera línea, es porque gana mucho dinero, tiene alto nivel de rentabilidad. Por eso permite toda esta estupidez. La innovación no se basa en el principio económico de generar una idea para ganar dinero, como dicen por ahí permanentemente, sino es en la actitud del pensamiento para redefinir lo obvio, es decir, para pensar lo que ya fue pensado, es decir, para reducir los niveles de estupidez. Si esto es así, entonces la cosa tiene otro color y tenemos esperanza. Estas 3 preguntas que hemos charlado hoy es para entender por qué la cultura se almuerza la innovación diariamente. De todo lo que hemos charlado hasta aquí, todo pasa en las organizaciones. Todos los días lo podemos ver sin ningún problema, esto que está aquí. Entonces el punto fundamental es entender que la cultura, cuando no está bien definida, se come como un Pac-Man a la innovación. Tenemos 5 minutos para preguntas, para comentarios. ¿Me permitís, Javier, 5 minutos más para una pregunta o un comentario? Vamos, chicos, ¿entendieron estas 3 preguntas entonces? ¿Cómo definimos la cultura? ¿Qué detiene la cultura? ¿Y qué sostiene la cultura? Son 3 preguntas fundamentales. ¿Qué preguntas les quedaron? ¿Qué dudas les quedaron? ¿Qué reflexiones han sacado? Vamos, ayúdenme. De a uno, no vengan todos juntos. De a uno. Bueno, les voy a contar algo para finalizar. Hay un cuento en mi nuevo libro, que es el primero que se llama La cultura está angustiada. Y es un cuento que este libro lo escribimos con mi hija, el cual para mí tiene muchísimo valor porque ella me inició en el mundo de los cuentos. Y en este cuento maravilloso, digo maravilloso porque yo estoy enamorado de ese cuento y de otros también, pero ese cuento es muy lindo para mí. No voy a contar el final porque me gustaría regalarles este libro. Y se lo vamos a regalar. Y Juan, Javier, les voy a pedir por favor que a la gente que asistió le pasen el PDF del libro, por favor. La cultura, en un momento determinado, va a la vieja Grecia y pide hablar con los dioses en el Olimpo y les dice que quiere ser diosa, igual que ellos. Y los dioses analizan esta posibilidad y ven que la cultura es un producto de los hombres, que es un producto imperfecto. Entonces, por lo tanto, un producto imperfecto no puede justamente estar sentada en el mismo lugar donde los dioses en el Olimpo estaban allí, porque ellos son perfectos. Entonces, ¿qué pasaría si un producto imperfecto pensado por los hombres está en el Olimpo? Entonces daría posibilidad que cualquier ser imperfecto pueda también estar en el Olimpo. Y la cultura se enoja enormemente porque dice, yo soy Dios para los hombres. Los hombres me veneran y soy su Dios. Entonces, aunque ustedes no me den un lugar en el Olimpo, yo igual seré Dios para los hombres. Y ahí Zeus, que escucha estos conceptos de la cultura, le dice directamente a la cultura que no puede ingresar y le dice que nunca va a poder estar y le pide a Hades
el rey del inframundo, que inicie su sentencia final a la cultura. Y Hades da una sentencia final a la cultura, que es una forma también de redefinir la cultura, que no la he comentado aquí, porque quiero que lean el libro. 3 preguntas, amigos, que hemos tenido el día de hoy. 3 preguntas para entender por qué la cultura se almuerza a la innovación. El final de este cuento lo van a leer porque estos slides que hemos pasado el día de hoy, esta grabación les va a llegar y también les va a llegar el cuento para todos aquellos que quieran tenerlo en PDF para poder leer por qué la cultura nunca, si no escapa de la definición que Hades le da a la cultura, va a ayudar a poder innovar. Nuestra próxima charla, que va a ser de acá a 30 días, calculo, quizás un poco menos, va a estar pensada en por cómo la innovación se almuerza a la cultura. ¿Hay posibilidades con todo lo que hemos charlado para que la innovación se coma la cultura? ¿Hay posibilidades para poder innovar? La respuesta es sí. Y vamos a intentar tener una respuesta entre todos. ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme. ¿Han aprendido algún concepto nuevo? ¿Alguna pregunta que les quede para poder compartir en este ratito? Aprovechemos este rato que estamos todos juntos en un momento muy lindo. Javier, ¿me están escuchando todavía? ¿Sí? Javier, ¿están por ahí? Bueno, amigos, les mando un abrazo enorme a todos y nos vemos en breve tiempo. Enorme abrazo a todos. Gracias por todo. Cuídense.